El día de hoy vamos a hablar de la eficiencia energética en sistemas de aire comprimido. Aquí está. Ustedes pueden ver una gráfica ahí de ahorros energéticos teniendo un compresor carga-descarga, perdón, consumo energético carga-descarga, con un inverter o variador. Y aquí les estamos diciendo que después de esta capacitación ustedes van a poder ahorrar, si hacen todo lo que deben hacer, de un 15 a un 30% y más. Y ya van a ver. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. ¿En qué utilizamos el aire comprimido? Ok, ¿en qué utilizamos el aire comprimido? Primero, el 30%, que ustedes no lo crean, y eso es siendo idealistas, porque a veces en unas plantas tienen aún más. Primero, el 30% son fugas, y en otras plantas tienen aún más. O sea, esto es siendo idealista, una planta que está más o menos bien, se le da mantenimiento, ¿ok? El siguiente, demanda artificial, que es un 10%. ¿Por qué dice demanda artificial? Demanda artificial no quiere decir el aire que botamos o el aire que utilizamos para otra cosa, o que una máquina se esté consumiendo más aire de lo que debe de consumir, no. Demanda artificial quiere decir que nosotros estamos generando aire comprimido a 125 PSI en nuestros compresores. Y cuando llegamos en el sistema de distribución, y al llegar a una máquina nos están llegando 80 PSI. ¿Qué se nos hicieron esos 45 PSI que teníamos? Perdimos toda esa presión en la distribución. Entonces, esa caída de presión es la demanda artificial. Y ya les voy a explicar por qué sucede. Y más que todo sucede porque está mal dimensionado el sistema y se generan caídas de presión porque hay alto flujo y la fricción de la tubería, depende mucho también del material de la tubería. Como hablamos en la primera capacitación de Grupo Delpin, los materiales recomendados para distribución de aire son acero inoxidable, y si nos da el presupuesto, ¿verdad? Y si nos da el presupuesto para más, distribución de tubería de aluminio, ¿verdad? Normalmente lo hacemos en acero galvanizado, que se corroe, se le adhieren los minerales, entonces todo eso nos genera fricción en el aire que circula a través de la tubería y genera esta demanda artificial. ¿Ok? Si tienen preguntas pueden hacerlo, si tienen una idea también pueden aportarla, por favor, para que esto sea más dinámico y no solo hable yo, ¿verdad? Y que ustedes tengan una idea. Mire, yo estoy generando a tanto y me llega tanto aquí. Entonces, igual Nereida, te pido que si es algo del tema, si lo podemos decir, es una pregunta corta, se aclara en el instante. Ok. El otro 10% es el uso indebido. ¿Cuál es el uso indebido del aire comprimido? El aire comprimido se debe utilizar para movimiento de piezas, aplicación de fuerzas y tal vez lo mucho para enfriamiento de equipos. Pero si nosotros vamos a usarlo para enfriamiento de equipos, necesitamos hacerlo de una manera más eficiente. Pero el uso indebido en este caso del aire comprimido sería aire que ustedes están utilizando para limpieza. ¿Es mejor utilizar una aspiradora que el aire comprimido? ¿O es mejor usar una escoba que el aire comprimido? ¿O sale más barato sacudirnos con un cepillo que utilizar aire comprimido, ¿verdad? Entonces, ese es un uso indebido, limpieza. A menos que igual en una planta
lo hayamos destinado para un equipo de limpieza, que son como los equipos que usan en las avícolas o polleras, que usan un equipo que utiliza agua y jabón a presión, pero lo presurizan con aire. Ese es un equipo especializado para eso, y cuando uno diseña su planta, se diseña el compresor, que ese consumo va a estar dentro de la demanda, no va a estar como uso indebido. Otro uso indebido, como les estaba mencionando, es el uso ineficiente para refrigeración. Entonces, el uso ineficiente para refrigeración es cuando tenemos un panel eléctrico que nos está calentando y venimos y lo que hacemos, pongámosle una manguera de aire, pero esa manguera de aire está botando más aire del que podemos controlar y no hay una manera de controlarlo. No, pongámosle de un cuarto, incluso a veces hasta de media. He visto yo en algunas polleras para un proceso y la válvula de media pasa abierta a ver cuánto tiempo o todo el tiempo y ya van a ver cuánto consume el diámetro de media, ¿verdad? Entonces, esos son usos indebidos. Limpieza no establecida y refrigeración ineficiente. Igual vamos a dar una capacitación para eso, que será el jueves de la otra semana. Así que, pendientes. Ok, y aquí viene lo que sí utilizamos del aire comprimido. Disculpen aquí mi error. Dupliqué la descripción, pero es la demanda de aire comprimido o el consumo de aire comprimido que tienen todas nuestras máquinas. Esto es lo que sí utilizamos del aire comprimido. Y recuerden que este es un sistema en el que tenemos tal vez el mínimo posible que pudiéramos tener en nuestros países, porque la mayoría de empresas no invierten en el tratamiento de fugas a menos que tengan mantenimiento predictivo. Entonces, estamos viendo que tenemos todos estos gastos de aire y solo tenemos un consumo de la mitad, ¿verdad? Ok. Aquí, ¿qué podemos ver? Si del 100% del aire comprimido que estamos generando, solo estamos consumiendo el 50, a veces hasta el 40, o los que tienen bien su sistema están consumiendo el 60%, pero tenemos de un 50 a un 40% de aire que estamos desperdiciando. Entonces, ¿cuál sería nuestro potencial de ahorro? Teniendo estos tres consumos que no nos sirven de nada, tendríamos un potencial de 50. Pero podríamos decir de que el ahorro sería entre 30 si disminuimos el uso indebido y si tratamos de atacar la demanda artificial, como mejorando la distribución, como utilizando un compresor que genera menor presión, porque si yo pongo uno de 125 y voy a usar menos de 80, mejor pongo uno de 100 y mejoro la distribución. Y ya van a ver por qué. Ok, entonces nuestro potencial de ahorro es un 30%. Ok, utilización del aire comprimido. Como les dije, si eliminamos la demanda normal, nos van a quedar las fugas, el uso indebido y la demanda artificial. Y de ahí podemos ahorrarnos entre un 15 y un 30%. ¿Ok? ¿Cuánto es el costo del aire comprimido en nuestras plantas? No sé si todos ustedes lo tienen tabulado o en su año cuánto les cuesta el aire comprimido, aparte de la energía. ¿Ok? Entonces, todo este resumen que ustedes ven aquí
es de un compresor que generaba un flujo de aire de 706 CFM. ¿Cuánto es eso en HP? Sería un compresor de 150 HP, ¿ok? Bueno, el 63% del costo de nuestro compresor durante 5 años va a ser el consumo energético. ¿Y con qué tiene relación el consumo energético? Con todo lo que estamos generando de aire comprimido. ¿Ok? Entonces, de ese 63% que nos interesa a nosotros, estamos botando el 50% de aire, el 40%, el 30%, dependiendo de qué planta sea. Entonces, eso es lo que nos interesa, el 63%. ¿Cómo podemos ser más eficientes en él? ¿Por qué? Porque lo demás está en costos de energía, perdón, costos de mantenimiento, costo de energía del tratamiento de aire, inversión del compresor, inversión del sistema, los costos de instalación. Incluso, si no tuvimos un buen costo de instalación, esto va a ser un costo nuevo también. Aquí, costo nuevo. Tratamiento de aire, condensados, arranque y capacitación. Normalmente las capacitaciones son si enviamos nuestros técnicos a fábrica o capacitaciones como estas. Por ejemplo, hoy solo es tiempo, su internet y energía, ¿verdad? Pero otras veces lleva un costo adicional, que es el 1% en 5 años, ¿verdad? Entonces, y todo esto se está tomando en cuenta según la calidad del aire, y como lo vimos en la capacitación anterior, aceite 1, sólidos 1 y agua 4, o sea, con un secador refrigerado. Es un sistema para aire comprimido de instrumentación, ¿ok? Solo que es un compresor de 150 HP. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es en sí el costo de la energía, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, como les dije, 63%, de ese 63% del costo estamos botando un 31.5, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula nuestro consumo de aire? Digamos, aquí tenemos los tamaños de los sistemas. ¿Qué tamaño tienen? Depende de la potencia instalada que ustedes tengan en compresores. Pequeños, de 10 HP, una potencia instalada de 10 HP. Medianos, desde 75 en adelante, incluso pueden haber de 50 HP, potencias instaladas. Y grandes ya son potencias instaladas de 600 en adelante. Esto lo he visto en algunas maquilas y fábricas de hilos que utilizan esa potencia instalada, ¿verdad? ¿Y cuánto generan esos compresores? Estos compresores o esta potencia nos generan 35 CFM, 41, algunos fabricantes dicen así, pero no nos dicen a qué presión están generando ese flujo. 300, 3500 y 6300. ¿Por qué les pongo esta tabla? Para que ustedes vean cuánto les está costando su aire comprimido. O sea, dependiendo de qué potencias tengan, ustedes cuánto les va a costar. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Dice, consumo de aire comprimido SCFM por año. ¿Qué es esto?
Esto es el total de CFMs. El total de CFMs que nos está consumiendo nuestra planta en un año. ¿Y cómo sacamos los costos? Bueno, aquí abajo les tengo la fórmula. El precio de la energía por las horas anuales de trabajo, por la potencia, entre la eficiencia del motor. Ok, aquí este es un cálculo ideal. Recuerden que hay pérdidas de eficiencia y el factor de uso. Ok, entonces, nosotros tenemos que nuestra planta está consumiendo 3.178.000 CFMs y trabaja 1.500 horas al año. Esta es una planta que trabaja 8 horas por 5 días por 20 por 12. Perdón. 8 horas por 5 días. Por 4 semanas. Por 12 meses. Entonces, una empresa que trabaja 5 días, 8 horas y tiene un compresor de 7.5 HP, le genera esto. Utilizamos la fórmula. En este caso estamos poniendo un costo de energía de 0.12 dólares el kilowatt hora. Entonces ponemos el precio de la energía por las horas anuales, por la potencia, entre la eficiencia del motor, y esto es el costo que tenemos de aire. ¿Ok? 1.300 dólares está bien, dependiendo de qué ganancia genere la empresa, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que de estos 1.300 dólares, si no tenemos una buena auditoría, una buena medición de nuestro consumo de aire, tenemos el potencial de hacer una auditoría y ahorrarnos el 30% de esto. El 30% de 1.350 dólares son 400 dólares. Solo estaríamos gastando 900 dólares aproximadamente, 950 dólares anuales. ¿Ok? 400 dólares se ve pequeño, pero si hacemos el mismo procedimiento en los otros tamaños, por ejemplo, esta planta, vamos a poner esta intermedia. Esta planta que tiene instalados 90 kilowatts en compresores, 120 HP, ellos trabajan 3.000 horas. ¿Qué son 3.000 horas? Una planta que trabaja 24/7, 5 días a la semana. Esos son 3.000 horas. ¿Ok? Y va a gastar esto en energía. ¿Ok? Pero de esos 32.000, si no tenemos una auditoría, si no hemos hecho una auditoría de aire, si no hemos revisado las fugas, si no estamos tratando el uso ineficiente, como les decía anteriormente, tenemos el potencial de un 30% de ahorro de 32.000 dólares. ¿Y saben ustedes cuánto es ese 30%? Son 9.720 dólares anuales. Y una auditoría nos podría costar 1.000 dólares. O 1.500, pero nos vamos a ahorrar, digamos, más la inversión que tengamos que hacer, unos 5.000 más 1.500 son 6.000 dólares. Y nos ahorramos en el primer año 3.000 dólares. En el segundo año nos vamos a ahorrar los 9.700 dólares. Entonces, una auditoría se paga sola. ¿Ok? Entonces, es por eso que hemos deseado que ustedes
sepan esto y ustedes sepan cómo calcular el consumo que tienen de su energía. Y esta energía es costo de fabricación, costos de consumos, pero si tenemos de ese costo, tenemos el potencial de ahorrarnos el 30% porque no hicimos anteriormente una auditoría o no se han verificado cuántas fugas tengo, que es un potencial de ahorro. No estoy tratando, como les decía anteriormente, el uso ineficiente. También la demanda artificial, estoy generando a tanta presión cuando en realidad mi sistema necesita mucho menos. Recuerden que el aire de instrumentación para válvulas y actuadores es abajo de los 100 PSI, a menos que sea un actuador muy grande y sea una aplicación específica, ¿verdad? Pero normalmente la instrumentación son abajo de 100 PSI que trabajan las válvulas y pistones. ¿Ok? Entonces aquí estamos cuánto nos cuesta anualmente. Ya vieron el potencial de ahorro que ustedes tienen. Cada quien sabe el tamaño de su empresa y ustedes pueden ver si les es factible una auditoría o no, o ustedes mismos hacer el procedimiento. Ok. ¿Cuánto nos cuesta el aire comprimido? Vimos anteriormente, ¿ok? Pero aquí les voy a dar una clave de cada cosa que podemos verificar. El aire comprimido es una energía muy cara, por lo que ese es el primer punto. No debemos desperdiciarla. En la limpieza, a menos que sea muy necesario, menos que sea un equipo dedicado para eso, no la desperdiciemos. ¿Ok? Lo segundo, por cada incremento de 7.25 PSI en una presión operativa 100, nuestro flujo de aire disminuirá. ¿Ok? Vaya. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Si tenemos un equipo que trabaja a 80 PSI, digamos, y consume un flujo de 100 CFM, ¿ok? Le aumentamos la presión a 87, 88 PSI, el flujo en nuestro sistema va a disminuir un 3%, ¿ok? Si estábamos alimentando 100 CFM, se nos van a caer a 96.4. En algunas aplicaciones la caída de flujo o de presión no es muy crítica, pero en otras sí, que son en el tensado de telas, transmisiones. Entonces, si se nos cae el flujo, también velocidades de procesamiento, velocidades de producción. Si nosotros disminuimos el flujo, estamos disminuyendo la velocidad de nuestro pistón, vamos a disminuir la velocidad de nuestra máquina. Entonces, también esto hay que tenerlo mucho en cuenta, que si podemos bajar a menos presión, nuestro compresor va a estar menos forzado y va a dar incluso hasta más caudal del de diseño, ¿ok? Este es un punto para aumentar velocidades, eficiencias, no perder caudal. El tercer punto es por cada 50 milibar de caída de presión de succión, o sea, del vacío que tengamos en el aire, en la succión o el filtro de aire. ¿Saben ustedes cuánto es 0.50 milibar? Son 0.7 PSI. O sea, con que se nos caiga eso en la succión, nos va a aumentar 2.5% el consumo energético. Entonces, y nos disminuirá el suministro de aire en un 5%. O sea que si necesitamos 100 CFM, nos va a quitar 5 y nos vamos a quedar a 95. Pero ¿por qué menciono esto? Y es porque se tiene que dar mantenimiento a los compresores.
o independientemente de qué tipo sea, tornillo, reciprocante, es que si ustedes no están cambiando periódicamente los filtros de aire, van a tener un consumo energético por cada 50 milibar en la succión de 2.5% de energía. Y encima de eso se les va a caer el flujo. Entonces, es por esto que se recomienda el mantenimiento y lo da el fabricante, y también se puede modificar y hacerse más frecuente dependiendo del ambiente donde se haya instalado y el tipo de sala de compresores que tengamos, cerca de donde esté. Si está cerca de una caldera, le llega la ceniza a la caldera, hasta cerca de una terracería y le llega el polvo, o no está aislado del polvo la sala de compresores. Entonces ahí es donde se aumenta la frecuencia del mantenimiento. El cuarto punto es que cada 10 grados Celsius que aumente la temperatura de compresión de o el aire es comprimido aumente cada 10 grados Celsius, el caudal másico disminuirá. ¿Por qué? Porque el aire es un gas. Y los gases a más alta temperatura utilizan mayor volumen. Y al utilizar mayor volumen, su masa es menor en cierta cantidad de volumen. Y como sabemos que nuestro sistema de distribución, nuestros tanques, el volumen es estándar. O sea, el volumen no varía. Tenemos una tubería de 2 y siempre va a ser de 2, de 4 en la distribución siempre va a ser de 4. Tenemos un tanque de 300 litros o a 1500 litros, pero siempre va a ser de ese mismo tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si cambia el caudal másico? Se reduce la capacidad del compresor para generar flujo de aire también. Entonces, por eso es un problema que estemos generando aire comprimido a muy alta temperatura. Y este problema se da más que todo, principalmente en compresores de pistón, porque los compresores de pistón, por la fricción que tiene el émbolo con el cilindro, genera más temperatura. Es por eso que se recomienda mejor a la salida de un compresor de pistón poner un radiador o un postenfriador. Los compresores de tornillo no tenemos ese problema porque la mayoría ya traen un radiador o postenfriador de aire. ¿Ok? Bueno. Ahora, aquí está un punto que se lo he puesto en negrita, que es bien importante. ¿Y por qué hablamos en este tema del 10% de la demanda artificial? La demanda artificial es el 10% de un sistema ideal, digámoslo. Pero se toma en cuenta la caída de presión que nos genera nuestro sistema de distribución, y se genera también en la caída de presión que nosotros generamos porque necesitamos utilizar una presión mucho menor, ¿ok? Bueno, en este ejemplo, aquí dice, por cada 2 PSI disminuidos en la presión de generación, se están disminuyendo un 1% de consumo energético, ¿ok? Pongamos el ejemplo. El ejemplo de consumo artificial, pero por presión de utilización, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos generando a 125 PSI, ¿ok? Nuestro compresor es de 125 o 115, dependiendo de la marca y de cómo lo hayamos comprado. Pero nuestro equipo que lo llevemos, vamos a utilizar pero se los voy a ir anotando aquí, disculpen estamos generando a 115, digámoslo, para no ser tan extremistas. 115 PSI, ¿ok?
Nuestra máquina necesita solo 80. Y está instalada cerca del compresor, o sea que nuestra tubería no nos va a generar, si está bien dimensionada por el flujo, no nos va a generar ninguna caída de presión máxima de 5 o 10 PSI. ¿Ok? Pero la diferencia natural entre 115 y 80 son 35 PSI. ¿Ok? Tenemos los 35 PSI. PSI, ok. Disculpen. Ok, tenemos esos 35 PSI. Dividamos 35 entre 2. Nos va a dar a 17.5. Ese 17.5 es el porcentaje de energía que estamos generando de más porque nuestro sistema va a consumir 80 PSI. Ok, 17.5. Estamos generando de más. Pero digamos que lo reducimos a un compresor de 100 PSI. Disculpen los jeroglíficos. Entonces esto se vuelve en 20 PSI de diferencia. 20 entre 2 es a 10. ¿Ok? Entonces vamos a tener un exceso o consumo de 10% adicional. Pero con solo generar a una menor presión, ya nos ahorramos 7.5% del consumo energético que podríamos tener de este compresor a este. El reto aquí es que no todos los fabricantes, valga la redundancia, fabrican compresores de 100 HP y que no todos nuestros sistemas están bien diseñados para que haya una baja caída de presión. Pero aquí se puede ver con este punto, el punto 5, es que también la demanda artificial tiene que ver mucho con, aparte de las pérdidas que tenemos en el sistema de distribución, tiene mucho que ver en la generación. Ok, vaya, ya hablamos de esto, cuáles son las ineficiencias que se nos generan, y ahora les voy a poner en resumen qué es lo que pasa con esos puntos que les di anteriormente. ¿Qué provoca estas ineficiencias? Falta de mantenimiento. ¿Por qué? No cambiamos el filtro de aire, no limpiamos el radiador, se nos eleva la temperatura y por cada 10 grados Celsius tenemos menos flujo. No cambiamos el aceite, se nos eleva también la temperatura del aire de salida aquí. Al no dar mantenimiento a los radiadores también se aumenta la temperatura del aceite. Entonces, por eso también por eficiencia energética, la falta de mantenimiento también nos afecta. ¿Ok? La eficiencia energética también es afectada por la mala adecuación de la sala de compresores. Esta es una pregunta para todos. ¿Qué ven? Vale, dos preguntas. ¿Qué ven de bueno en esa foto? Ahorita la voy a remarcar. Para los compresores. ¿Y qué ven de malo? ¿Qué le falta para esos compresores en ese sistema? Ok. Pueden decirlo con el micrófono abierto, escribirlo, nos va a ayudar. ¿Melissa? Hola. Estoy preguntándoles acá, ¿qué ven de bueno en esa sala de compresores y qué ven de malo? ¿Qué le falta? A ver si alguien desea participar.
Sí, participen. Pueden abrir sus micrófonos porque están habilitados para que puedan cancelar el silenciador. Así que anímense a participar. Veamos. Tenemos un mensaje. Carlos Choto dice no tiene nada de aire. Ok. Jaime, Ujú. Jefferson, Johnny, ¿alguien más? Steven, Sergio. Sergio tiene la manita arriba. Voy a activar el Sergio micrófono. dice poco espacio en el área. Ok. Dos, no hay aire, no hay circulación de aire y poco Hay espacio. poco Ajá. espacio, sí. ¿Alguien Ok. más? Elmer, Alguien que diga algo bueno, ¿eh? Erika, así democráticamente. Sergio dice de nuevo, poco espacio en el área para mantenimiento. Tres está bien. Ujú. Ok. Y bueno, ¿alguien más? Una más, solamente que se anime una más para continuar. Algo bueno que le vean ahí, ya solo cosas malas, dijeron. A ver. Em, no, pues nadie nos dice nada bueno. Ok. Bueno, gracias por la participación. Ok. Vaya. Ah, ya, espérate, Carlos. Carlos dijo, lo bueno es que tiene tanque. Sí, para almacenar el aire de ahí. Eso ayuda también en la eficiencia, la verdad. Un buen dimensionamiento de tanque va a ayudar a que el compresor se mantenga más tiempo en descarga que cargando. Y esto va a ayudar también a los picos de consumo, ¿verdad? Normalmente, como regla de dedo, el dimensionamiento de tanque se hace 3 galones por cada CFM de generación del compresor. Y Okay, eso Sergio es, ahorita nos dice también que las mangueras de aire están mal ubicadas en su opinión, propensas a por error golpearlas o tropezar. sí, esa es otra, exacto. Lo bueno es que pusieron manguera, Sergio. Sí, hay otros que ponen tubería galvanizada, tubería de hierro de un solo descompresor ahí. Entonces la vibración del compresor se transmite a la tubería también y genera falla. Ok, otra cosa buena, aparte de que tiene tanque, es que están inyectando aire. Aquí lo pueden ver, allá hay unos inyectores de aire, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que, si ustedes se fijan, todo está cerrado y solo hay inyectores. O tal vez uno sea para inyectar y otro para extraer, pero están en el mismo lado. Entonces, el flujo del aire va a ser bien raro. ¿Ok? Eli dice, Pero dice René que no tiene ducto de salida de aire caliente. a eso quería llegar ahorita. Exacto. Ok. Entonces, aquí, normalmente en la parte superior o a un costado del compresor está la salida de aire caliente. Y el aire caliente no debería de quedar en el ambiente de la sala de compresores, porque el aire caliente nos reduce la capacidad, bueno, aumenta el volumen del aire y se reduce la capacidad de alimentación de aire. Entonces, el aire caliente debería salir por esta fecha hasta el techo, con una tapadera de que nos cubra de la lluvia, pero eliminar el aire caliente y estar inyectando aire frío. ¿Ok? Entonces, eso es otra cosa. Lo segundo ya lo dijeron, el mantenimiento. Gracias a Dios tiene tanque. Y lo otro es utilizar los filtros que podamos en la succión, en las entradas de aire. Aquí. Y también si vamos a hacer entradas de aire y salidas de aire, como creo que es aquí,
es que haya un flujo lineal, o sea, que si vamos a poner entradas de aire en un lado, las salidas de aire tienen que estar en el otro extremo, para que el flujo de aire sea acorde, pero la recomendación es poner los ductos de aire caliente, ¿verdad? Y ya vimos que la temperatura de aire afecta la eficiencia de los sistemas, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza todo, desde la sala de compresores, la distribución, nuestro tanque. Entonces, todo eso ayuda en las auditorías de aire. Eli dice Guadalupe que se podría instalar un extractor. Ajá, exacto. Porque este no tiene, al parecer. Ok. Bueno, entonces estamos claros con esta parte, qué es lo que nos generan ineficiencias, aparte de la distribución, si no puede ser el mantenimiento, la temperatura del aire. Ok. Vaya. ¿Se acuerdan que les dije de la demanda artificial? En el punto anterior lo vimos como... En el punto anterior lo vimos como una demanda artificial, que estamos generando una presión y nuestro sistema necesita otro. Pero en este estamos viendo una caída de presión en nuestra distribución. ¿Cómo? Aquí estamos generando a 125 PSI. Aquí está nuestro compresor. Ok, distribuimos a todo nuestro sistema. Tenemos mangueras, pistolas. Aquí hay un equipo que utiliza aire comprimido. Aquí una toma de aire, etcétera. De este punto a este, perdón. De este punto a este punto, estamos teniendo una caída de presión de 25 PSI, cuando lo máximo que deberíamos de tener es 10. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que el flujo es demasiado alto y la tubería es muy pequeña, y al ser muy alto el flujo se genera más fricción, y al haber más fricción tenemos pérdidas por carga, igual que en las bombas de hidráulicas o agua, como ustedes las conozcan. Entonces, esta caída de presión, como la vimos aquí, son 25 PSI, ¿ok? La disminución de la presión es necesaria, ¿por qué? Porque por cada PSI se genera una reducción directa de gastos de 0.5%, ¿ok? Supongamos que este es un sistema que nos está generando 1060 CFM, que equivale a un compresor de 160 watts, y está trabajando 6000 horas. Estamos perdiendo de esa presión, o sea, aquí no tiene nada que ver con el flujo que estamos generando, aquí estamos viendo la pérdida por presión, ¿ok? O sea, estamos utilizando energía adicional que no deberíamos utilizar si nuestro sistema hubiese estado bien dimensionado, ¿ok? Estamos desperdiciando teniendo una demanda artificial de 25 PSI que nos está generando nuestra caída. El costo de la energía, bueno, aquí sería el gasto, perdón. Estos 25 PSI los multiplicamos por el ahorro que hubiéramos tenido de energía, por la energía que tenemos y por las horas. Si hacemos esto, estamos viendo que estamos consumiendo solo en la distribución, o sea, la caída de presión, estamos consumiendo 120,000 kilowatts por año. Si eso lo multiplicamos por 0.15, que sería lo más que cuesta en El Salvador,
son $18,000. Solo en la distribución. ¿Ok? Entonces, esas pérdidas que estamos teniendo ahí son bastante grandes. Solo en la demanda artificial estamos generando una presión y nos está generando caída. Si ustedes tienen estos datos así como los ven aquí, traten de calcularlos. Vean cuánto trabaja su planta. Y de ahí van a poder sacar la potencia que están botando, solo en la distribución. Y si ustedes le muestran eso a sus jefes y le dicen, mire, invirtamos tanto, que el primer año nos vamos a ahorrar tanto para cambiar nuestra distribución. Entonces, esta es la demanda artificial. Y si recordamos, la demanda artificial solo es el 10%. ¿Ok? ¿Es posible ahorrar en el aire comprimido? Sí. Aquí les tenemos otros 30% que podríamos ahorrar de nuestra demanda. Esto sí tiene que ver mucho con la demanda. ¿Por qué? Porque si utilizamos nuevas tecnologías, compresores con motores IEC, IE4, incluso IE3, o eficiencia premium, ya no altas eficiencias, incluso ultra alta eficiencia o ultra eficiencia, que esos son motores de campos magnéticos permanentes. Nosotros tenemos una marca de compresores que ya vende compresores de tornillo con motores de imán permanente. Es nuestra marca Swan, es taiwanesa. Tratamientos de aire con secadores cíclicos, drenos capacitivos o drenos que sean por nivel, que nos ayuden a eliminar el aire eliminar el condensado sin perder el aire. Solo ahí tenemos un 6% de ahorro. En las bocas de consumo, como les decía, las longitudes de tubería o manguera, lo que estemos usando ahí, nos genera una caída de presión. Entonces, eso es un consumo, ¿ok? Como decíamos, es una demanda artificial. Lo siguiente, tenemos un 7% en la generación del aire, como les decía yo anteriormente. Mejor generemos el aire a menor presión, mejoremos nuestro sistema de distribución y ahí vamos a tener un arreglo. Y aquí, como les dije, ¿verdad? En el ejemplo es un bar. Un bar son 14.5 PSI, que esto nos equivaldría al 7%. O sea, si bajamos, con solo que bajemos 14 PSI en la generación, nos vamos a ahorrar un 7% de la energía, solo en generación. Entonces, debemos de ver eso. ¿Por qué nuestro sistema de distribución no está generando tan alta caída de presión cuando yo podría generar a 100 y voy a consumir 80 y no me da ningún problema? ¿Ok? Entonces, estos posibles ahorros de aire comprimido sí ya son en la demanda. Aquí se los estoy mostrando. En la red de distribución, como les decía, hacer anillos para reducir la caída de presión y sea igual la presión en todos los puntos, bien dimensionados, los tanques adecuados y bien dimensionados conforme a la demanda y conforme a los compresores que tengamos. Y también hacer una auditoría de fugas, que solo en las fugas estamos teniendo, ustedes saben, el 30% de todo nuestro consumo. Como mínimo en las plantas. En otras plantas es mayor. Yo he llegado a ver en plantas, en maquilas, que es hasta el 60% de fuga. ¿Ok? ¿Y qué nos permite encontrar estas nuevas tecnologías? Las auditorías nos permiten encontrar puntos de mejora para generar ahorro energético hasta un 30% adicional. Ustedes pueden calcular cuánto están consumiendo
vaya, por ejemplo, si ustedes quieren proponer una auditoría a sus superiores y ustedes nunca han hecho algún cambio en su sistema de aire comprimido, ténganlo por seguro que ustedes van a tener como mínimo un 15% de ahorro si ustedes hacen la auditoría y aplican las mejoras. Entonces, ustedes pueden ver con el consumo de aire, con su compresor que tienen, según la tabla que les mostré anteriormente, ustedes decirle, miren, estamos consumiendo tanto, o con la factura, o no sé cómo miden el consumo de aire energético, decirle a su jefe, vaya, estamos gastando tanto en aire comprimido, podemos ahorrar el 15% de esto si invertimos esto en la auditoría e invertimos tanto en las recomendaciones que nos dé la auditoría. Entonces ahí ustedes pueden calcular su payback y hacer una auditoría de aire comprimido. ¿Ok? Y lo que les mencionaba, ¿verdad? De las nuevas tecnologías para ahorro energético. Swan Compressor es el primer compresor a nivel mundial que ha instalado motores de imán permanente. Aparte de que el motor es con 95% de eficiencia hacia arriba, estos motores trabajan con variador de frecuencia. Y en las plantas donde haya consumo variable, el ahorro que nos van a generar estos compresores va a ser mucho mayor que lo que pueda generar un compresor normal o uno de variador de frecuencia normal, sino que este va a ser mucho mayor porque las eficiencias son más altas. Okay, esta es una de las otras tecnologías, Swan Compressor ya la tiene, desde 20 HP hasta 150, recuerdo yo ahorita. Okay. Igual nosotros como Marathon Electric manejamos motores de alta eficiencia IE4, que son eficiencias del 90% para arriba, y motores de imán permanente como este ejemplo que se está dando aquí, que son del 95% para arriba. ¿Okay? Entonces también las tenemos en motores Marathon Electric. ¿Okay? En resumen, factores que no nos permiten el ahorro: la excesiva presión de trabajo. Recordamos que si estamos generando muy alta presión y vamos a utilizar menos, ese diferencial es demanda artificial o desperdicio de presión, y esto se nos da o se nos muestra en un consumo energético que se desperdicia. ¿Ok? Segundo, no existe control eficiente de los compresores. Tenemos compresores on-off, tenemos compresores carga-descarga. Tal vez nuestra planta es muy variable, podríamos utilizar un compresor con variador de velocidad o variador de velocidad y imanes permanentes. Aplicar un sistema de control a nuestros compresores también, o actualizar nuestros compresores porque ya son muy viejos y su eficiencia ha disminuido. ¿Ok? Otra que tiene mucho que ver con la que está aquí arriba es esta, que es inadecuado dimensionamiento de la red de distribución. Nosotros estamos utilizando excesiva presión de trabajo o de generación en este caso, porque hemos hecho un mal dimensionamiento de nuestro sistema de distribución. Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Con una auditoría. ¿Ok? El principal problema, y que es el 30% mínimo del consumo de aire, son las fugas. Excesivas fugas van de 30% hacia arriba. Entonces, ese es un potencial. ¿Y cómo podemos saber cuántas fugas tenemos? Solamente midiéndolas. Y después de medir cuánto tenemos, podemos ver nuestro potencial de ahorro y ver cuánto necesitamos invertir. Y eso es un payback de una auditoría de aire comprimido. Ok. Vaya, estábamos hablando de las fugas, ¿verdad? Y al principio les mencioné del uso
ineficiente el aire comprimido para limpieza o para cualquier proyecto. ¿Ok? Nosotros, había un cliente que usaba una válvula de media pulgada a 100 PSI para hacer un proceso de limpieza. De hecho, no solo es un cliente. Vimos un cliente en Honduras y uno en El Salvador, que abría una válvula completamente de media. Esa es una fuga directa. No necesitamos calcularla con nada. Esta información es de la CAGI, Compressed Air and Gas Institute. Esta es el instituto que rige el aire comprimido y los gases a nivel mundial. Ustedes pueden descargar los 8 tomos, este está en el 4º tomo, de esta página web que está aquí abajo. Y se los pongo como ejemplo para que ustedes vean que las fugas también generan un montón de consumo energético. Y también para que, si ustedes quieren enfriar algo, no utilicen una manguera de 1/4, mucho menos de media. En este caso estábamos usando de media para una limpieza. Y estos son CFM que consumía esa apertura. El cliente tenía instalado 2 compresores de 30 y uno de 50, que suman 110 HP. Con 100 HP nosotros podemos generar 450 CFM. Pero ellos, con una sola válvula, en estas 2 plantas, en Honduras y El Salvador, estaban botando casi 100 HP de aire. ¿Ok? Entonces, es un uso ineficiente en las fugas. ¿Qué se les dijo? ¿Cómo podemos controlar eso si vamos a usar la misma válvula? Si vamos a usar la misma válvula, pongan un regulador de presión y vayan probando, reduciendo la presión hasta la presión que les sirva. Y digamos que si llegan a 35, por lo menos van a botar la mitad del aire, ¿ok? Entonces, el uso ineficiente del aire comprimido en limpieza, el uso ineficiente del aire comprimido en refrigeración. Por ejemplo, otro cliente estaba usando esto a la misma presión, entonces estaba botando 100. Y nosotros le proveímos un equipo y ahora están consumiendo mucho menos. Entonces, y esta parte la estamos usando para refrigeración. ¿Ok? Entonces, las fugas se pueden controlar. Tenemos aquí una tabla para que puedan ver cuánto es. Estos son para orificios completamente redondos. La información la pueden descargar de esta página. Hay 8 tomos que solo hablan de aire comprimido y gas. En el 4º tomo están los sistemas de distribución. Y cualquier pregunta, estamos a la orden como grupo Delphin. Igual hacemos auditorías de aire comprimido por flujo. Medimos el flujo real de su sistema, el consumo de aire. Y también, si ustedes quieren, al mismo tiempo medimos la eficiencia de sus compresores, medimos la potencia instalada, medimos la potencia consumida también, para que ustedes puedan ver y tener un detalle de qué es lo que está sucediendo con su aire comprimido, ¿verdad? Y digamos, el resumen y la experiencia que nos queda de esto es que si no lo podemos medir, no lo podemos controlar. Entonces, lo primero es que hay que medirlo y ver por dónde lo atacamos.